Aprovecho para pasar el mensaje que le motiva a Carlos, dice, se los escucha bien, ya se lo extrañaba a don Carlos, así que lo tenemos de vuelta por acá, don Carlos. Ya tenemos el contacto. Ya tenemos el contacto, ok. Vamos a ver, entonces sí, ya son las 6:33, Carlos, le devolvemos la posta. Sí, señor, son las 6 de la mañana y 33 minutos. Lo habíamos anunciado en nuestra cuenta de Twitter, la presencia del expresidente de la República, el economista Rafael Correa Delgado, iniciando aquí nuestras labores después de haber tenido por ahí un pequeño descanso médico. Iniciando con lo que nos gusta, las entrevistas y con los personajes que hacen la noticia, no solamente a nivel local, nacional, sino a nivel internacional. Economista, un gusto saludarlo a los tiempos. Buenos días, bienvenido a nuestro espacio informativo. Hemos venido al diálogo con el ex gobernador de la provincia del Oro, don Carlos Víctor Zambrano Landín, que está casualmente aquí en el set de la radio y lo escucha. A usted, bienvenido. Sí, Carlos. ¿Me escuchas? Sí, se lo escuchó. Bueno, qué gusto escucharte también, qué gusto saber que estás mejor de tu pequeña operación. Y bueno, un abrazo a nuestra querida Machala, a la heroica provincia del Oro y a la patria entera. No son momentos muy duros, pero es cuando más debemos resistir, cuando más debemos guardar el optimismo de que las cosas van a cambiar. Bien, aquí hablando del tema político, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, con el dirigente del movimiento de ustedes, don Carlos Víctor Zambrano, el ex gobernador de la provincia del Oro, aquí en el set de la radio. Le manda el saludo cordial, el respectivo... Presidente, sí. Presidente, buen día, un saludo Sí, desde la provincia del Oro. Víctor, no es solo nuestro dirigente, sino es un querido amigo, Carlos Víctor, un fuerte abrazo, un abrazo a todos los compañeros, muchas gracias por su convicción, por su lealtad, por su trabajo, ¿no? Por cada traidor, por cada oportunista, por cada persona que se vendió por un plato de lenteja. Hay 3, 4, 10, 20 revolucionarios, agradecidos, leales, que siguen trabajando por esa patria nueva. Entrando a materia, economista Rafael Correa Delgado, su criterio al respecto sobre la situación económica dentro de lo que es economía en este país, de lo que se ha dado a conocer, bueno, el tema del subsidio de la gasolina de 92 octanos, la super, ahora se habla que también se va a considerar el análisis al subsidio al diésel de aquellas personas que utilizan en el tema industrial. El panorama es de que a bajar, quitar esos subsidios es para recuperar la economía. Alguien salió y nos dijo, si lo que se hace en recuperación de estos subsidios no significa ni el valor a aquellos que le condonaron prácticamente al pago del Estado. Mire, yo voy a candidatizar al ministro de Economía de este gobierno. ¿Cómo se llama este señor? ¿Cómo se llama el ministro? Richard Martínez. Richard Martínez, representante de los empresarios. Voy a candidatizar al premio Nobel. Porque hay que ser un artista, realmente hay que tener talento para tener recuperación del precio del petróleo tan fuerte como ellos han tenido. Yo tuve el petróleo a menos de 20 horas del barril a inicio del 2016, más terremoto. Ellos tienen precio de barril de cerca de $70, cuando fue presupuestado a alrededor de $42. Y el riesgo país, en lugar de bajar, sube. Eso no lo logra nadie, solo lo logra Richard Martínez y el gobierno cuántico. Así que hay que candidatizarlos al Nobel, ¿no? Y es fruto de la irresponsabilidad de esta gente, de su dogmatismo. Lo mismo que está sucediendo en Argentina. Le dimos una economía en crecimiento, el precio del petróleo recuperándose. Nosotros, y revise mi cadena nacional cuando tuve que tomar la durísima decisión de explotar el ITT, les dije que nosotros solo íbamos a gastar, que esto era para el futuro gobierno, eso es tener ética política, esa es la verdadera honradez. Trabajar para el país, no para grupos, no utilizar el poder político para defender intereses grupales. Nosotros invertimos centenas de millones de dólares, solo gastamos, y ahora reciben 800 millones de dólares anuales por el ITT. Están recibiendo cerca de 1.000 millones, o no recibiendo, ahorrando cerca de 1.000 millones gracias a las hidroeléctricas. Gracias a la repotenciación de la refinería Esmeralda, que dijeron que iba a explotar hace un año, no sé si recuerden, ¿no? Reciben otros 300 millones o ahorran
otros 300 millones porque no hay que importar derivados por la mayor eficiencia de la refinería. Ahí nomás tenemos cerca de 2.100 millones de dólares en ahorro o de ingreso con el ITT, más unos 800.000 millones más por la recuperación de los precios del petróleo. Tenemos más de 3.000 millones de dólares que esta gente no tenía o mi gobierno no tuvo y que esta gente ya recibió, pero además hay cosas positivas, imprevistas, como recuperación del precio del petróleo, que le está dando centenas de millones adicionales. Y que pese a eso, tengan problemas económicos es por pura ineptitud y puro fundamentalismo. ¿Por qué? Eliminaron todas las fuentes de financiamiento. Por ejemplo, que el Banco Central pueda prestarle al gobierno central. La plata del Banco Central, en su mayoría, es plata del propio Estado. Ellos manejan la cuenta única del Tesoro. Lo prohibieron. ¿Para qué? Para que la única opción sea prestarle al sector privado, a sus negocios, a los bancos. ¿Y qué es lo que van a hacer? Triangular. Es decir, el Banco Central le presta su liquidez, que es del Estado, a el sector privado. El Estado emite bonos que los compra el sector privado con nuestra propia plata, pero le tenemos que pagar 7, 8%. Entonces son los negocios privados los que se han defendido. Es la demagogia. Por ejemplo, se restablecieron los 1.000 millones de subsidio al IES, más de 1.000 millones ya, que no necesita. Con todo el despido de empleados públicos, de acuerdo a ellos, que tampoco lo van a cumplir, van a alcanzar cerca de 1.000 millones anuales. Eso es lo que le dieron de subsidio al IES innecesariamente. Es decir, abren un hueco y después cortan cabezas, aplastan a la gente para tratar de tapar ese hueco. Otro hueco que abrieron, 1.300 millones en condonación, en remisión de intereses, multas por intereses de mora, multas a los grandes empresarios. 1.300 millones. Y se les abre un hueco que tienen que tratar de taparlo con el alza de la gasolina. Pero en total, con lo que perdonaron al IES, estamos hablando de muchos miles de millones más, con lo que perdonaron en cuanto a multas, contribuciones, intereses por mora al IES. Y con el regalo que le han hecho a la supuesta inversión extranjera. Por favor, Machala, el oro, abramos los ojos. Estamos en manos de los mismos de siempre. Esto no tienen plan económico, tienen plan de negocios, como está ocurriendo en Argentina. Entonces, ¿qué pasa? Con los supuestos incentivos a la inversión extranjera. Verán que no viene un centavo más de inversión extranjera, la misma inversión que va a venir, pero ahora exonerada de impuestos. Y ni siquiera es extranjera. Es de los mismos grupos que están en el gobierno que mandan la plata a paraísos fiscales en cuentas offshore, ¿no? Y luego introducen esa plata como inversión extranjera. Entonces ellos toman las decisiones para darse incentivos tributarios. Eso es más o menos 6.000 millones que perdemos en los próximos años, ¿sí saben, no? Renuncia fiscal se llama eso. Dice que para incentivar inversión extranjera, que es plata de ellos mismos en el extranjero. Se están llevando el país en peso, pero por esa corrupción, por ese fundamentalismo y por esa ineptitud, pese a las condiciones mucho más positivas que yo tuve que enfrentar, no han tenido terremoto, no hay desplome del precio del petróleo, ahora están funcionando las hidroeléctricas, nosotros tuvimos que invertir, ahora está dando ingreso el ITT, nosotros tuvimos que invertir, ahora está dando ingreso o ahorro la refinería de Esmeralda, nosotros solo tuvimos que invertir, pese a esas condiciones mucho más positivas, que les duela o no, se llama mesa servida, está la ineptitud, está la corrupción, está el fundamentalismo, que tenemos gravísimos problemas económicos. Economista, y tienen que sacarle días. la cabeza a la gente con el alza, por ejemplo, del precio de los combustibles, que es absolutamente innecesario. En la coyuntura actual se hubieran hecho bien las cosas. Economista, buenos días. Cindy Madero le saluda. Sí. Con todo lo que usted nos ha indicado, economista, ¿considera usted que estas medidas económicas anunciadas por el actual mandatario son un paquetazo? Pero por supuesto, lo que pasa es que por todo el terror que tiene a la gente, y para no darnos la razón, porque lo anunciamos hace tiempo, van de a poquito, a cuentagotas, antes era de golpe, ¿no? Pero no tienen alternativas por las medidas que han tomado, por los regalos que ellos mismos se dieron. Entonces, ¿cómo más se llama el alza del precio del azúcar? Y eso se les va a anular, porque con el incremento del azúcar la gente va a cambiar el consumo a Ecopaís o a Extra, que tienen más subsidio que la Super, o tenían más subsidio que la Super. En consecuencia, si no quieren perder plata, van a tener que ajustar Extra, Ecopaís, y obviamente ya están hablando de ajustar diésel, lo cual es la antítesis de lo que tendrían que hacer ahora, porque son medidas contractivas, se llaman en economía, ¿no? Es decir, se necesita reactivar la economía, generar empleo, y están haciendo medidas contractivas que reducen empleo, reducen la economía, pero no fue por necesidad. Eso es lo que quiero dejar planteado. Alguna vez es necesario,
cuando hay un terremoto, puede elevar el IVA 2 puntos, pese a que se devuelve esa plata a la economía con las obras de reconstrucción. Pero son eventos inesperados, tragedias. Ahora les ha ido bien en todo. ¿Qué evento inesperado ha habido? Por el contrario, los eventos inesperados son positivos: recuperación del precio del petróleo, ahorro de las hidroeléctricas, el ITT ya dando plata, la refinería ahorrando plata. Entonces, es pura ineptitud, y porque han privilegiado su bolsillo, perdonarse miles de millones ellos, darse supuestos incentivos ellos mismos, porque la plata que viene supuestamente de inversión extranjera, la plata de los ecuatorianos que sacaron a paraísos fiscales, y por eso les queda un hueco enorme en el presupuesto que tienen que financiarlo cortando de la cabeza, aplastando la cabeza del pueblo ecuatoriano. Sin embargo, se ha dicho que es un plan de actividad económica para el año 2019. Son las medidas que ha tomado casualmente el régimen. Plan Reactivación Económica del Gobierno, 2.000 millones de ajustes para el año 2019. ¿Me puede indicar dónde está ese plan? Yo lo que he visto es una improvisación terrible, ideas sueltas. No existe plan económico, existe plan de negocio. Nos traicionaron al pueblo ecuatoriano, traicionaron a la Revolución Ciudadana, llegaron al poder los empresarios, los banqueros, los que nos han quebrado recurrentemente a través de la historia del país. Y lo que están haciendo es negocio, perdonándose ellos mismos las deudas, garantizando, por ejemplo, la liquidez del Banco Central solo para el sector privado. ¿Qué sentido tiene eso? Para que después compren bonos, hagan sus negocios, ¿no? Y tengan los rendimientos que le tiene que dar el Estado, cuando compren los bonos con la propia plata del Estado, exonerándose ellos mismos de impuestos, etcétera, para supuesta inversión extranjera, que es su propia plata. No hay plan económico, hay plan de negocio. Se están llevando el 100 pesos. Si quieren remediar el déficit, destruyendo empleo, destruyendo empresas por la falta de demanda, el calzado, por ejemplo, los artesanos, destruyendo actividad económica, no se genera, no se recupera una economía. Se agravan los problemas. Por ejemplo, ya tuvieron, por las medidas estas contractivas, por las medidas recesivas, ya tuvieron que ajustar para abajo la tasa de crecimiento. Si usted crece menos, recupera menos impuestos, cobra menos impuestos y sigue la brecha fiscal. Eso nunca es solución, ¿no? Pero para privilegiar los negocios, incita en esas políticas que están siendo superadas en todas partes del mundo. Y donde se siguen aplicando son un desastre, como por ejemplo en Argentina. Por supuesto, en alguna oportunidad en campaña electoral yo escuché y nos decían de que lo de Argentina, lo de Macri, era un ejemplo que salvaba casualmente a los países de Latinoamérica. ¿Y en qué condiciones estamos? Ayer veíamos en la televisión argentina de que se metía la gente a los escenarios de venta donde prácticamente se llevaban todo. Preocupación en Argentina. Hoy me imagino que estar dando ya un informe económico o las medidas económicas que iba a tomar Macri a la ciudadanía argentina. ¿Nos llegamos o nos acercamos a esa situación que está viviendo Argentina si se sigue en esta situación del tema económico, cómo se lo está llevando en este país? Por supuesto, Carlos, por supuesto, que nadie se engañe. El neoliberalismo, esas políticas de ajuste, que además es un neoliberalismo corrupto, porque cuando quiebran, bueno, neoliberalismo es el tema de regla del juego, ¿no? En verdad, si gano, gano, si pierdo, pierdo. No, acá si ganan, ganan ellos, si pierden, perdemos todos, como fue en el 99, perdemos todos menos ellos, ¿eh? Como fue en el 99. Ese neoliberalismo corrupto latinoamericano, no solo que es injusto a nivel social, hace más pobres a los pobres, más ricos a los ricos, sino que es ineficiente, no genera crecimiento, no genera empleo. Veamos el caso de Argentina. Y Ecuador aguanta, porque hemos tenido un año de demagogia, de politiquería, de mentira, de pegarse ellos mismos tiros en el pie. Si tenemos un presidente inepto que se pasa un año diciendo que el país está en crisis, sobreendeudado y que hay corrupción generalizada, ¿qué inversionista va a venir al país, pues, Carlos? Y después se quejan de que no hay inversión y tienen que regalar más impuestos. No, y ni así les va a venir la inversión, ¿no? Y es regalarse impuestos, como les decía, ellos mismos. Entonces, hemos aguantado estos 15 meses por la inercia del gobierno de Revolución Ciudadana, que tenía gran prestigio internacional, ¿no? Porque siguieron viniendo algunos créditos que ya teníamos contratados, y por la inversión. O sea, es como cuando usted es un empresario y en los 2, 3 primeros años de implementar su fábrica, su rural, caramba, tiene que comprar los equipos, tiene que arrendar el local, tiene que poner cable, etcétera. Es gasto, gasto, gasto.
Y luego vienen los ingresos, pero usted no está ahí, viene otro a disfrutar los ingresos. Eso es lo que ha pasado, ¿no? Frente a la mentira que dicen de que desapareció, que no estaba la mesa servida, que se saqueó el país. Están las hidroeléctricas, o sea, no pueden tapar el sol con un dedo. Por eso tratan de desprestigiar las cosas, que ha habido corrupción, sobreprecio, bla, 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 bla. Y nunca demuestran nada. 36.000 millones perdidos. ¿Dónde está? ¿Dónde están los ricos? ¿Dónde están las cuentas secretas de los dirigentes de Revolución Ciudadana? Por supuesto que tenemos un país, el tercer mundo, donde todavía hay corrupción. Pero la corrupción de los dirigentes de Revolución Ciudadana es Jorge Glass, de quien le habla. ¿Dónde están 20 centavos mal habidos? No lo han descubierto ni podrán descubrirlo jamás, porque no existe. Pero nos llenaron de esas mentiras. Entonces, para justificar su ineptitud. Pero ahí están las hidroeléctricas, ahí está la refinería repotenciada, ahí está el campo ITT, ahí están las carreteras, ahí está la mayor competitividad sistémica. Si no hubiéramos sembrado tanto, si ahorita tuvieran que, como yo, cuando llegué al gobierno, pagar la barcaza, o ya se olvidaron, las barcazas que nos daban electricidad, eran de los social cristianos, por eso no se construían hidroeléctricas, y nos sacaban un ojo de la cara y la mitad del otro. Se hubieran tenido que hasta importar energía, como hacíamos antes en nuestro gobierno. Ahora exportamos energía. Se hubieran tenido que importar mucho más derivados, porque no se repotenció Esmeralda. Si no tuvieran los ingresos del ITT, y pese a eso, la producción petrolera se ha reducido con este gobierno. Pero gracias al ITT, tienen 800 millones más de ingresos. El país hubiera colapsado hace rato. Estamos viviendo el inercia de lo que quedó sombrada la Revolución Ciudadana. Pero pronto esa inercia se acabará con la ineptitud de este gobierno, ¿no? Ya están en graves problemas por haber cerrado las puertas de financiamiento, por no haber dado señales claras a los inversionistas internacionales, por no haber tenido un plan económico serio, por improvisar, ¿no? Y, bueno, muy pronto sí, seguirán haciendo ajustes para tratar de salvar los gastos, pero yo creo que puede venir un colapso como el de Argentina, ¿no? La diferencia con Argentina es que allá ya tiene 3 años el gobierno de Macri, se acabó la inercia del gobierno kirchnerista de Cristina. Acá todavía les dura un poco esa inercia, pero no va a durar para siempre. Y no han hecho absolutamente nada. 6 de la mañana y 49 minutos. Entrando a otro tema que me interesa también conocer, el tema político. ¿Cómo está la situación en el tema político para Rafael Correa Delgado? Maná fue una de las cosas que era lo importante para ustedes, se quedó en stand-by. Y vienen las elecciones electorales ya prácticamente el próximo año. Hay una participación de mucha gente que se mantiene todavía en el movimiento que respalda al líder Correa. Y bueno, ¿cuál es la esperanza? ¿Cuál es la situación política en este caso? Vea, primero una acotación, Carlos. No se puede, la política influencia a la economía. Y la economía influencia a la política, eso es claro. Lenin, la política es economía concentrada, esa es la importancia de la economía, aunque algunas veces se sobredimensiona esa importancia. Pero yo le pregunto, regalen la plata que quieran, regalen los miles de millones que quieran. Claro, ellos van a hacer negocio trayendo su plata de los paraísos fiscales, pero la verdadera inversión extranjera va a venir a un país que ni siquiera tiene corte constitucional. Usted sabe la señal que estamos dando a los mercados internacionales. Inseguridad jurídica, ¿no? Un país sin Estado de Derecho. Hemos vuelto a ser la banana república. Es impresionante, después de tanto esfuerzo en 10 años, el prestigio que tuvo el Ecuador a nivel mundial. Acá en Europa nos copiaban nuestro plan de gobierno. Jean-Luc Mélenchon corrió en Francia, en las elecciones presidenciales, con el programa llamado Revolución Citoyenne, eso es Revolución Ciudadana en francés. Podemos, de Pigrilo en Italia, la gente admiraba el proceso ecuatoriano. Ahora somos el hazmerreír nuevamente. Banana República, el ejemplo de todo lo malo. ¿Usted cree que un inversionista serio va a invertir en un país que ni siquiera tiene corte constitucional, donde han decidido vacancia constitucional 60 días, es decir, vivimos sin constitución, fuera de orden constitucional en una dictadura? Están despedazando al país, y esto ojalá me equivoque, pero hasta ahora no me he equivocado, ¿no? Modesta parte. Nos costará lágrimas de sangre, ¿no? Toda esta politiquería. Con respecto a nuestro caso, fíjese la doble moral, ¿no? Y yo sí le pido al pueblo ecuatoriano, incluso a los adversarios políticos, en política hay que tener ética, hay que tener mínimos indispensables, si no todos salimos perdiendo a largo plazo. Sí, en el corto plazo le ganamos a Correa, en el mediano plazo perdemos todo. ¡Qué horror! O sea, ¿cómo
impiden nuestro derecho, el derecho humano, Convención Interamericana de Derechos Humanos, a la participación política, a la asociación política. Después de que nos robaron Alianza País, y el rato en que hay una asamblea constituyente, todo eso se va a revertir y no tendrán dónde esconderse estos sinvergüenzas. Pero después que nos robaron Alianza País, el movimiento político que obviamente todo el mundo lo conoce, lo fundamos Ricardo Patiño, quien le habla, entre otros líderes históricos de Revolución Ciudadana, ¿no? Tratamos de inscribir un nuevo movimiento con el nombre Revolución Ciudadana. Dijeron que no, porque ese es el lema, y después hacernos perder meses, ¿no? Teniéndonos en el limbo, porque ese es el lema de Alianza País. Buscamos inscribirnos como Revolución Alfarista. Después de meses hacernos perder tiempo, dijeron no, porque usted es un movimiento de izquierda y Alfaro era liberal de derecha. Y el liberalismo en esa época era revolucionario, cuando todavía ni siquiera había división entre Estado e Iglesia. O sea, puras falacias. Y por último, ya reunimos firmas con un movimiento ya reconocido para darle las claves, los formularios, con su representante legal Juan Pablo Arévalo. Usted entra a la página web del CNE y verá representante Juan Pablo Arévalo, él recibe las claves. Reunimos en 70 días 500,000 de firmas para que al final resuciten una directiva anterior, digan, no, aquí no se ha comunicado con directiva, entonces hay un conflicto. Ellos saben que esto es mentira. Generan ese conflicto para que paseo 6 meses discutiendo, ¿no? Y que se nos pasen las elecciones del 2019. Esto parece un escándalo. Es claro atropello de los derechos humanos. Es clara ruptura democrática, no permite la participación de todas las opciones políticas legítimas. Muchos lo aplauden porque es contra Correa, es contra el país, es contra nuestros derechos fundamentales, es contra la ética, contra la moral. Todos perdemos de esta forma. Sin embargo, no nos van a vencer. Participaremos en la elección del 2019, así sea en alianza con movimientos locales, y veremos quién tiene la mayoría en este país. Por supuesto, es como la consulta popular, totalmente cuesta arriba, Consejo Nacional en contra, violencia, censura, medios de comunicación descaradamente involucrados en la campaña contra nosotros. Pero aún así, los volveremos a derrotar, tenga la certeza, Carlos. Bien, el futuro político suyo es como que decir para el 2019 lo vamos a tener presente acá nuevamente en las vías, Carlos, calles de las ciudades del país. Por favor, ojalá se entienda. A la final es para participar en la campaña, pero no como candidato. Yo tengo que pasar. Claro, yo sé que mi familia. Se lo dije al país hace años. Y yo pensaba retirarme de la política al menos por algunos años. Y probablemente en forma definitiva. ¿Y por qué he tenido que volver? Porque jamás nos imaginamos una traición de esta dimensión. El rol descarado de los medios de comunicación tratando de manchar nuestro gobierno y la persecución brutal que estamos teniendo. Yo tengo 7, 8 procesos penales. Y la gente también, muchos odiadores aplauden eso, ¿no? Bueno, te insisto, hay límites, hay mínimos éticos. Jamás nosotros hicimos esto como opositores. Y yo tuve mucho poder, legítimo, que me dio el pueblo en las urnas, no robado, asaltado con esta gente. Y jamás abusamos de ese poder. Pero ahí está la doble moral, ¿no? Y te insisto, con esa doble moral todos perdemos. Jamás saldremos de su desarrollo. Sin Estado de Derecho, sin respetar las reglas del juego, jamás saldremos de su desarrollo. Será una anarquía. Hoy ganan ellos, mañana volvemos nosotros, hacemos lo mismo, ganamos nosotros, y así nunca el país sale adelante. Se necesitan políticos responsables, modestia aparte, como lo hicimos nosotros. Y te he dado ejemplos. Revisa, ITT, centenas de millones invertidos para que el ingreso sea el futuro gobierno. Hidroeléctricas. Nosotros lo dijimos en el 2014, antes de que se caiga el precio del petróleo, antes de todas esas dificultades, que 2015 y 2016 iban a ser años duros, porque era el pico del flujo de la inversión para las hidroeléctricas, pero para el futuro. Y eso es lo que nos sostiene actualmente. Hay que ser responsables, mirar el bienestar del país, pero por estas mezquindades, por estas zapadas criollas, cómo nos están destrozando. En todo caso, eso me ha obligado a involucrarme nuevamente en política, porque también yo tengo aquí un orden de detención. Imagínate, porque me quisieron obligar a regresar cada 15 días a Ecuador, sabiendo que vivo en Bélgica, en base a una vinculación absolutamente ridícula, ¿no? Un policía que ni conozco en mi vida, lo he visto, en mi vida he escuchado su voz, y dice que lo he llamado 2 veces. Y cuando le preguntan, bueno, ¿y dónde está la prueba? No, botó el teléfono. ¿Y de qué teléfono lo llamó? ¿De qué número? No era privado. Hace esa cantinflada, me vincula, me ponen como medida cautelar, sabiendo que radico en Bélgica, regresar cada 15 días a Ecuador, ¿no? Me presento al consulado, haciendo lo posible, que me cambien ya, como desobedecí la medida cautelar, a prisión preventiva. Entonces, todo esto nos ha obligado a defendernos y a involucrarnos en política. No era mi deseo.
pero tampoco podemos dejar que nos aplasten, que nos atropellen de esa forma. Yo estaré tal vez, si se presenta la oportunidad, en la campaña del 2019, pero no estaré como candidato y no estaré para permanentemente, porque yo lo dije al país, tengo un compromiso con mi familia y yo pensaba radicarme después de haber vivido 25 años en Ecuador, algunos años en Bélgica, porque es lo justo para mi esposa, porque es lo justo para mi suegro, porque es lo justo para muchas personas que sacrifiqué por esa opción política que uno toma personalmente, pero que necesariamente involucra a tus seres queridos. Economista Rafael Correa, agradecerle la gentileza, la amabilidad que ha tenido para estar con nosotros el día de hoy, este espacio para que des un mensaje específicamente a sus seguidores y a la gente que lo está escuchando, y en este caso aquí a don Carlos Víctor Zambrano, que ha sido atento, escuchándolo claramente, su mensaje, su criterio al tema que hemos tratado. ¿Cómo transformó el oro, querido Carlos Víctor? ¿Cómo transformó Machala? ¿Qué tal está el Coliseo? ¿Qué tal está el parque? ¿Dónde era el antiguo aeropuerto? ¿Las carreteras? Y una pregunta concreta, ¿se siguió haciendo el parque lineal en Huaquillas? Porque eso fue otro horror, ¿eh? Eso fue planificado, decidido en la ciudad binacional, en un gabinete binacional con Ollanta Humala, y después dijeron que no sabían. Y en lugar de defender los intereses del país, que bueno, enseguida paró la obra. No sé si ya se continuó y se acabó, porque ese parque lineal era espectacular, ¿no? Y era el inicio de todo un proyecto, la ciudad binacional, a descentrar nuestra frontera, porque todos los sectores de la patria merecen ser atendidos, ¿no? Pero sobre todo los sectores de frontera, y por el contrario, han sido históricamente los más olvidados. Entonces había todo un plan de regeneración urbana, se avanzó mucho en Huaquillas, pero faltaba mucho por hacer. ¿Qué tal? ¿Se acabó ese parque o no? No, todavía se mantiene, no se termina ese proyecto. Inútil, porque hace un año debió haberse acabado. Está paralizado. Pero estos miedos, ¿no? Reclamó Perú en lugar de mostrarle, oiga, pero si esto lo decidimos entre todos. No, paremos todo. Y los que se perjudican son los ciudadanos del oro. Y la patria entera, ¿no? Porque es la puerta de entrada del país. Y era un parque lineal precioso. Y tantas áreas verdes que necesita Huaquillas como todas las ciudades de la patria. Economista, un abrazo, muchas gracias. Tengo que pedir disculpas al pueblo ecuatoriano de haber apoyado a este señor, y nadie es adivino, ¿no? Pero sí me siento responsable en qué manos hemos caído, cómo están destruyendo a la patria. Y como ya no nos pueden acusar de corruptos, mi querido Carlos, ahora somos represores. Imagínate los social cristianos, un Carlos Falqué Batalla acusándonos de represores nosotros. Acuérdense la Tigrera, acuérdense de los Restrepo, acuérdense de todo lo que fue el gobierno social cristiano. Cómo juegan con la memoria de la gente. Ahí lo clave han sido los medios de comunicación mafiosos. Por eso qué bueno que haya realmente gente que diga la verdad, como tu radio y como tú, Carlos. Mejórate, cuídate. Un inmenso abrazo a todo el oro. Y hasta la victoria siempre, compañeros. Usted es muy amable, muchas gracias. Son las 7 de la mañana en punto, nos estamos yendo ya al corte. A usted, don Carlos Víctor, agradecerle la gentileza, la amabilidad que ha tenido por estar con nosotros el día de hoy, conocer también la actividad política que nos dejó prácticamente unas pelotitas para seguir jugando nosotros en el tema de investigación, de que probablemente en el futuro tendremos caras nuevas también participando en la política, con lo que acabé de escuchar desde allá del líder de ustedes diciendo que en el 2019 estaremos con alianzas, dijo, ¿no? Que se vendrían analizando alianzas. Se me viene ya una idea. Se me quedó a mí una pregunta. La voy a decir con quién hasta su debido tiempo. Vea usted. No, como le hemos dicho, en política nada está cerrado, en política todo está abierto, pero ya nosotros tenemos nuestra estrategia, nosotros tenemos nuestra posición como movimiento, y esperemos, Carlos, esperemos, esto recién está empezando, pero lo importante es que la ciudadanía siempre esté atenta, que la ciudadanía, como le hemos dicho, el mensaje siempre tiene que ser claro, y al último ella es la que decide, ¿no? Gracias, Carlos, gracias, Cindy, gracias, Alberto, por darnos esta oportunidad de estar informando nuevamente y de poder compartir con ustedes, y siempre atentos, ¿no? Nuestro presidente siempre está atento a lo que sucede, él
tiene muy presente a la provincia, como siempre lo ha manifestado, pues muchas veces cuando fue presidente estuvo aquí en la provincia en los momentos difíciles que vivimos, las obras están ahí, lamentablemente hay obras que todavía no se concluyen, que siguen ahí, como los subcentros de salud tipo hospital que tenemos todos aquí, que todavía no se los concluye, pero que eran obras que beneficiaban al pueblo ecuatoriano, que beneficiaban a la provincia del Oro. Y siempre, Carlos, lo decíamos, no solo a la provincia del Oro, muchos de los hermanos peruanos, justamente por estos acuerdos binacionales, se beneficiaban de nuestras instituciones, se beneficiaban de nuestros hospitales, de nuestra atención, de nuestra maternidad en Santa Rosa, una obra fundamental que fue inaugurada, pero que están ahí, ¿no? Y ojalá, pues, Dios quiera, pues, y tengamos ya buenos días, mejores días para nuestro país, para nuestra provincia. A usted muy amable, muchas gracias. Son las 7 de la mañana y 2 minutos, me voy al corte.